Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan esos Geneises? Esas Geneises, bienvenidos a una nueva emisión de Bosteros de Ley, un programa de primera. ¿Cómo andan, gente linda? ¿Cómo andan? Transmitiendo en vivo y en directo por Radio Cromo Escobar, sí, en su canal de YouTube, ya que está, like y suscribirse, no viene nada mal. Por el sitio web de Radio Cromo Escobar, radiocromoscobar.com.ar, Google en Radio Cromo y los va a llevar a las diferentes redes sociales / plataformas digitales de Radio Cromo Escobar, y también transmitiendo en vivo. Acabo de comenzar el vivo en @bosterosdeley en Instagram, sí, transmitiendo en vivo desde Ingeniero Mayo y para todo el mundo por diferentes redes y plataformas digitales. Y sí, hay que cortar este feriado en homenaje a Güemes, la verdad, que hace poco se empezó a celebrar, si no me equivoco, ¿no, Norman? Hace un par de años se empezó a homenajear, a rendirle tributo a un héroe, a un prócer, que lo tenían como medio allá, ¿no? Escondido. Lo metieron en la oficinita, el municipal ese que dice verdades, ¿no? Y que lo mandan allá medio escondido para que trabajá y no diga nada. Bueno, lo tenían así, medio escondidito a Güemes, y resulta que cuando empezamos a conocer la historia, lo que hizo ese tipo en Salta, en el norte argentino, incluso acá también, con los que ahora se conocen como inmortales, combatiendo ingleses, españoles, lo que se le venía enfrente en pos de construir nuestra patria, lo que hoy conocemos como República Argentina. Así que un merecido homenaje, y nosotros que digamos, digo nosotros, los pobres laburantes, un feriado, y los no pobres laburantes también, ¿no? Pero eso tiene varios días para elegir. Pueden decidir cuándo tomarse un día, cuándo no. A nosotros nos cayó como anillo al dedo que fuera un lunes, porque de esa manera tuvimos un fin de largo. Pero como amamos a Boca, amamos a nuestro Club Atlético Boca Juniors, acá estamos, firmes junto al pueblo, como dice el diario Crónica, para charlar sobre tu Boquita, sobre mi Boquita, sobre nuestro Boquita. Además, sí, los que están viendo el streaming en el canal de YouTube o en el sitio web de Radio Cromo Escobar están viendo a mis espaldas al nuevo director técnico de Boca, y con eso va a comenzar el día de hoy. Pero además, vamos a tener muchos videos, mucha información, como siempre, obviamente. Los voy a estar leyendo ustedes, ya fueron muchos los comentarios que fueron llegando en las redes sociales de Bostero de Ley. Y además, en este horario especial de 6 a 7 y media de la tarde, por el feriado, vamos a estar haciendo una suerte de homenaje. Hablando de homenajes a don Martín Miguel de Güemes, si no me equivoco, era así el nombre, espero no haber pifiado. Vamos a estar recordando una epopeya, una hazaña de nuestro amado Boca Juniors. Sí, vamos a tener una efeméride bostera deluxe, con mucho material para desarrollar, para ilustrarnos juntos, claro que sí, y para que no conoce ese acontecimiento histórico que sucedió en la década de 80, para que lo conozca, para que sepa qué fue lo que ocurrió y que se está celebrando hoy un nuevo aniversario en el mundo Boca. Bienvenido, Vasco Arrobarrena. Sí, de esta manera abro oficialmente el programa de hoy, más bien el editorial de este lunes 15 de junio de 2026. Digo bien, ¿no, Norma? Estamos en lunes 15 de junio de 2026, transmitiendo en vivo y directo, y le doy la bienvenida al nuevo entrenador del primer equipo de fútbol masculino 11 de nuestro Club Atlético Boca Juniors querido. Estoy hablando del señor Rodolfo Arruabarrena, más conocido en el mundo Boca y en el mundo del fútbol como el Vasco Arruabarrena. Así, segundo ciclo para el Rubio, para el Rulo, para el Vasco como DT
del único grande. Segundo ciclo porque, claro, recordarán ustedes el paso que tuvo entre 2014 y 2016. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿lo hubiesen traído? Si no lo hubiesen traído, ¿a quién hubiesen traído? Si lo hubiesen traído, ¿por qué? Y ya los invito a que me empiecen a responder. A los que están enganchados al streaming, a los que se empiezan a enganchar de a poco en el vivo de Instagram. ¿Están contentos? ¿Están conformes? Si ustedes serían Román, serían el presidente del Club de la Ribera, ¿hubiesen reemplazado a Claudio Úbeda con el Vasco Arrobarrena? Bueno, Román, que lo estamos viendo en pantalla junto al Vasco cuando fueron compañeros en Boca allá por el año 98/99 en la primera era dorada del virrey Carlos Bianchi, que dirigió a ambos claramente. Ahí esa foto fue tomada en una práctica cuando el Xeneize practicaba, valga la redundancia, en el complejo Pedro Pompilio, más conocido como Casa Amarilla, ¿no? Todavía no existía el Boca Predio, el predio del Xeneize en Ezeiza, ¿no? Faltaba mucho para eso. Pero volviendo a lo que nos concierne, al editorial, yo le doy la bienvenida, como se lo hubiese dado a cualquiera. Ahora bien, cuando me preguntan a mí, yo ya les hice la pregunta a ustedes, cuando me preguntan a mí, ¿qué me genera el Vasco Arrobarrena? Sinceramente no me mueve la aguja a mí. O sea, no estoy conforme, pero tampoco disconforme. Es raro, y hasta difícil de explicarlo, de ponerlo en palabras lo que me pasa. Es un tipo que me cae súper bien, pero que no se fue bien en su momento. Como tampoco se había ido bien Russo en 2021 y fue contratado después, años después, por el mismo presidente que lo despidió. Estoy hablando de Juan Román Riquelme. Bueno, después ya sabemos, historias sabidas, ¿no? Así que en este caso la diferencia es que Román y el Vasco fueron compañeros, como vemos en esa imagen, en la primera era dorada de Carlos Bianchi. Digo la primera, pues fue la del 98 al 2001 y después en 2003, cuando el virrey vuelve, arranca la segunda era dorada con ese famoso tridente, con esa obtención de los títulos más importantes, ¿no? En ese año 2003. Esa es la diferencia, que no lo tuvo como entrenador desde que Juan Román Riquelme regresó al Club de Nuestros Amores como dirigente, ¿no? Primero como vice encargado del fútbol y ahora ya como presidente, y claro está, el que baja el martillo también a la hora de tomar decisiones sobre el plantel del primer equipo. Repito, les pregunto, ¿ustedes están contentos? ¿Ustedes? Fundamentalmente esto quiero saber. ¿Lo hubiesen traído el Vasco Arrobarrena? Bueno, si me preguntan a mí, a priori digo que no. Pero una cosa no quita la otra. Primero, le doy la bienvenida por segunda vez. Segundo, le deseo lo mejor del mundo. Siempre a cada entrenador y jugador, por más que no me guste y yo no lo hubiese traído, que se ponga la camiseta de Boca, en este caso el buzo de entrenador del Xeneize. Y más a un hombre de la casa, más un tipo que supo ganar títulos y que se hizo bien de abajo en el mundo del fútbol, saliendo justamente de la cantera Xeneize. Un bostero de ley, como vos y como yo. A diferencia de Claudio Úbeda, un referente, por no decir una gloria, y un ídolo del Racing Club de Avellaneda. O sea que ya, en ese sentido, sabemos que el Vasco arranca con una espalda que Úbeda no tenía. Claramente, y lo he dicho yo acá en varias oportunidades, en varios programas, que jamás lo hubiese dejado Claudio Úbeda como técnico del Club Atlético Boca Juniors. Sabiendo, conociendo su relación. Primero que en todos lados como entrenador principal le había ido mal, por eso había dejado de persistir en ese intento y se volvió ayudante de campo de Miguel Ángel Russo. Y segundo, porque era un tipo sumamente, muy estrechamente ligado a Racing, uno de nuestros clásicos rivales. En cambio, el Vasco, repito, salió de Boca. Y cuando Boca no sacaba tantos buenos jugadores
como lo hace ahora, podríamos decir. El Vasco debutó en Primera División en Boca, se fue al extranjero luego de salir bicampeón de Argentina con Boca en la Apertura 98 y Clausura 99. Salió campeón de América en el 2000. De hecho, el Vasco Arrobarrena es el autor de los 2 goles de Boca ante el Palmeiras en la final de ida, en la Bombonera. No sé si recordarán ustedes esa final que para muchos había decretado la derrota. El subcampeonato en la Copa Libertadores, porque eran más los que pensaban que Boca no tenía chance alguno ante el que por entonces era el vigente campeón de América, el Palmeiras de Luis Felipe Scolari, y había que ir a jugar allá, al Morumbi, a San Pablo, a Brasil, con todo lo que eso implicaba. Cuando los equipos brasileros eran equipos brasileros y metían miedo, y era muy difícil hasta incluso sacarle un empate cuando ellos jugaban de local. Bueno, el Vasco fue partícipe necesario de la obtención de la Copa Libertadores allá por el año 2000. La primera Copa Libertadores de la era Bianchi. Por eso digo que tiene otra espalda. Porque después de retirarse como futbolista, tras su paso por el Villarreal de España, al que llegó luego justamente de ganar todo lo que ganó con Boca, después de incluso perder una final con Tigre ante Boca, recordarán aquel triangular que se disputó en cancha de Vélez y en cancha de Racing. En el caso de Boca, los 2 partidos ante San Lorenzo y Tigre respectivamente los hizo en cancha de Racing, en el Cilindro Avellaneda. El Vasco Arrobarrena estuvo a punto de salir campeón con Tigre ante el club de sus amores, de nuestros amores, porque compartimos eso con el Vasco. Salió de Boca, jugó en Boca, salió campeón en Boca, como técnico, como DT, y a eso quería llegar. Cuando hablo de espalda, cuando hablo de conocimiento, te puede gustar más, menos, pero lo conocemos, sabemos lo que puede dar. Campeón del torneo argentino 2015. Las cosas de la vida. Ante Tigre en la Bombonera, cuando él venía de ser futbolista. Es más, si no me equivoco, se retira él como futbolista en Tigre. Y después hace a ese Tigre que le permitió retirarse o al menos encarar el tramo final de su carrera, porque repito, no me acuerdo si fue el último club en el que jugó, el Vasco Arrobarrena, termina saliendo campeón, su primer título como entrenador ante Tigre, en la Bombonera, recuerdo porque estuve ahí presente en la tribuna, como Dios manda. Camiseta blanca, una hermosa camiseta alternativa que tenía Boca, con franja amarilla y líneas azules por arriba y abajo, ¿no? Bordeando la franja amarilla. Hermosa camiseta, 2015. Y ese año también gana la Copa Argentina, en aquella polémica final ante el Rosario Central de Pechacho Coudet. Eduardo Coudet. También hincha de Boca, ¿no? Ya que está, ¿no? Como el 75% de la población mundial. Empezando por Argentina, como dijo alguna vez el Diego. Y al que no le gusta, se jode. Entonces, claro, tiene una espalda. Pero acá, después de decir todo, las bondades, los beneficios, de sobarle un poquito el lomo al Vasco, hablando en criollo, también debo decir, a poner un freno y decir, se fue mal. Se fue mal. Se fue luego de perder categóricamente una final ante San Lorenzo por 4-0 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ex Chato Carrera. Se fue mal, recordarán ustedes también. 4-0, una final contra San Lorenzo, duro. Y fue tan duro el golpe y lo que generó en el mundo Boca que se tuvo que ir, o más bien, lo fueron. No importa, no cambia la ecuación. Por eso a mí me genera dudas su llegada, su advenimiento al Club de la Ribera. ¿Tendrá el carácter, la personalidad
creo yo que la espalda la tiene por todo las bondades que advertí, que dije de él hace segundos nomás. Pero repito, tendrá el carácter, la personalidad, la autoridad necesaria para decirle a Román: con este plantel no llegamos a la esquina, con este plantel nos quedamos fuera en la Sudamericana, con este plantel por algo no pasaste la fase de grupo de la Libertadores, con este plantel más menos altas y bajas, hace 3 años, más de 3 años que no ganás un título. Cuando vos, Román, decías que cualquier entrenador que pase un año por Boca al menos un título va a ganar. ¿Tendrá las pelotas, hablando en criollo, los huevos necesarios del Vasco Arrobarrena para plantarle bandera a Juan Román Riquelme, el máximo ídolo de la institución, por lo que hizo como futbolista, pero por lo que hizo como dirigente, lo que vino haciendo como presidente fundamentalmente? Es un desastre. Le dirá, se lo habrá dicho ya en esa charla telefónica que seguramente tuvieron antes de que el Vasco se tome un avión desde España para llegar hace unos días nomás a la Argentina para comenzar a dirigir al club de sus amores. ¿Tendrá esas pelotas, esos huevos, repito, esa personalidad de decir: Román, yo voy, todo bien, el tren de Boca pasa una sola vez, ya lo dirigí una vez, me fui mal, quiero revancha, perfecto, vuelvo al club de mis amores, en un mal momento, qué mejor, la vara está baja, con un poco que haga bien se va a notar. Después, bueno, hay que armar un equipo serio, competitivo, pero para eso hay que renovar en plantel. Condición sine qua non, lo sabés vos, yo, vos que estás del otro lado, Edgardo, Reino Lalo, Emilio Andrada, Pisa Ezequiel, Hernán Rieca, los que están ahí mirando el vivo de Instagram, los que están mirando el stream, los que están escuchando en todas las plataformas de Radio Cromo Escobar. Todos a esta altura, riquelmistas que no lo van a admitir y no riquelmistas. Todos sabemos perfectamente que si no hay una depuración del plantel, que si Román no termina de pasar la escoba, esto va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Todos lo sabemos. Bueno, yo lo que me encantaría saber, y me encantaría sobre todo conocer qué es lo que pasa por la cabecita del Vasco y de Riquelme, y más que nada me hubiese encantado estar escuchando, pinchar el teléfono, cuál agente secreto, para escuchar esa conversación, para saber si podemos confiar en el Vasco, en el sentido de: vos sos el presidente, pero el equipo, el plantel lo voy a armar yo en base a la lista de jugadores que quiero que lleguen y a la famosa lista negra, la lista de prescindibles. Y ya vamos a estar hablando de eso porque ya hay una muy buena noticia, al menos para mí, en ese sentido. Pero eso después de la tanda. Primero terminamos con el editorial dedicado al nuevo DT, al nuevo entrenador, al nuevo director técnico de tu Boquita, mi Boquita, nuestra Boquita. Estoy hablando de quienes ven a mis espaldas: Rodolfo el Vasco Arrobarrena. Ahora lo vemos en una imagen con Carlos Bianchi. Y seguramente algo mamó de Carlos Bianchi, ¿no? Cuando él era jugador y el Virrey, el técnico del primer equipo Xeneize. Así que ojalá que le vaya bien al Vasco. Más allá de que se fue mal, digo, si uno se remite a los datos que arroja toda carrera, toda estadía, al Vasco, en cuanto a números se refiere, le fue muy bien en su primer ciclo en Boca. Ganó mucho más de lo que empató y lo que perdió. Mucho más. O sea, en la estadística arroja cifras, números positivos. El balance fue positivo. Claramente, uno siempre se queda con la última foto. La última foto, ¿cuál fue? El 0-4 ante San Lorenzo en Córdoba para perder la final de la Supercopa Argentina. Por algo se fue, repito. Así que a mí no me mueve la aguja. No me vuelve loco su llegada. Tampoco me angustia, me enoja, me embronca. Como me pasó cuando me enteré que venía Gago. Que con el diario del viernes, como a mí me gusta hablar, yo ya había advertido lo que iba a pasar con Gago. Salió de Boca, pero no es entrenador para Boca. Y también con Úbeda.
Ahí creo que éramos mayoría lo que no queríamos que Úbeda siguiera. Está bien, un par de partidos, se murió Miguel, era el ayudante de campo, hasta corresponde, ¿no? Por ley de acefalía, o sea, ¿quién sigue? El segundo era perfecto. Ahora, en diciembre, gracias Claudio por quedarte, por levantar la cosa y hasta nunca. Y ahí me traes al Vasco, me traes al que quieras, pero era en el verano. No ocurrió y la cosa terminó como ya sabemos todo. Afuera de la Copa Libertadores, nuestro principal objetivo, que no la jugaba más hace 2 años, afuera en primera fase. Una cosa de loco. Y no quiero volver sobre eso porque me pongo mal. Así que ojalá, repito, Dios quiera que al Vasco Roraima le vaya espectacularmente bien, pero para mí es condición sine qua non. Y no lo digo ahora, después queda fuera de fase de Copa Libertadores, lo digo, creo yo, desde el 2021. Y si no es desde el 2021, desde el 2022 seguro. Ya hace años, incluso antes que Román sea presidente, pero que él ya se encargaba del fútbol, vengo diciendo que el problema de Boca es el plantel mediocre que tiene. Le falta jerarquía, le falta jugadores en puestos claves. Ya no hablo de jerarquía, jugadores. Porque no tenemos 4, por ejemplo. Terminó jugando Braida y lo hizo mejor que Barinaga y Wengan, pero el tipo no es 4. No tenemos un arquero que brinde garantía. No tenemos un 9 con Vareiro lesionado. Terminamos jugando el partido más importante del año con Milton Jiménez, que es un tronco. Que vos y yo le ponemos más gana si no dan la 9 de Boca. Terminamos jugando con un 10 que no juega, que ve todos los partidos del palco, y ya vamos a estar hablando de Edison Cavani. Entonces digo, repito, para mí el problema de Boca sí tiene nombre y apellido, Juan Román Riquelme. ¿Pero por qué? Porque es él el que arma el plantel. Por eso espero, deseo y le suplico a Dios y a todos los santos que Román, de una vez por todas, empieza a doblar para el otro lado, porque hasta ahora, para el lado que viene doblando, siempre termina chocando. Y que le dé realmente la potestad, el poder al club, como pasa en todos los clubes del mundo, de elegir a los jugadores que quiere. Después, como todo entrenador, se puede equivocar. Claro que sí. Pero que se equivoque el entrenador, no Román, por traer jugadores que a él le gustaron en su momento, por capricho, por creerse el dueño del club, y acá va a jugar el que yo quiero, y al que no le guste, bien, y si no también. Y se va a quedar al que putean todo el mundo, se va a quedar, porque yo lo voy a bancar hasta el último de mis días acá. Y eso nos está llevando a la perdición. Por eso, para mí, mi mayor preocupación, y por eso les preguntaba qué piensan ustedes, si creen que el Vasco, en esa charla primeriza con Román, le dijo: Román, yo no sé si es verdad todo lo que se dice de vos y de cómo te manejás con los entrenadores, de cómo manejas el plantel, pero yo quiero ser yo el que corte el bacalao en el plantel. Vos pondrás el billete, mandarás al Chelo a hacer la negociación, levantarás el teléfono cuando se trate de un jugador de jerarquía, como fue Leandro Paredes, pero yo soy el que quiere decidir en qué puestos hace falta jugadores y cuáles son esos jugadores que yo quiero. Por lo pronto, ya pasó la lista negra, la lista de prescindibles, y hay 2 que ya no están más en el club. Ya vamos a hablar de eso. Y claro, el Vasco sabemos que además de pedir jerarquía, le va a dar más lugar a los pibes de inferiores, porque justamente él fue un pibe de inferiores de Boca. Sabe lo que es. Así que eso a mí también me da un mínimo de esperanza, de que quizás dejemos de ver algunos troncos, algunos muertos, algunos pechofríos, que me he cansado de nombrar y no lo voy a hacer ahora para no extender más este editorial, para ir cerrando, pero que sabemos que esos pibes van a dar, no pueden dar, van a dar mucho más que estos perros troncos que tenemos en el plantel. Así que, ojalá, repito, el Vasco sea el indicado
para decirle a Román, para hacerle, mejor dicho, entender Román, porque quizás ya se lo dijeron, pero para hacerle entender, Román, vos cumplís tu función, yo cumplo la mía. Déjame laburar tranquilo, en paz, déjame tomar decisiones. Si eso ocurre, si Román sigue pasando la escoba, como ya la empezó a pasar, y si trae jugadores de jerarquía y a eso se le suman los mejores de la reserva bicampeona del fútbol argentino, creo yo que podemos llegar a ilusionarnos con, no les digo salir campeón, porque a esta altura y viendo lo que tenemos un montón, pero podemos llegar a ilusionarnos con ver un equipo que nos identifique. Cómo nos identificaba el equipo del Vasco allá por 2014-2015. Que por momentos jugaba hasta lindo, muy bien al fútbol. Así que bueno, desde acá, desde Bosteros de Ley, desde este humilde pero profesional y pasional espacio dedicado al club más grande del mundo, le damos nuevamente la bienvenida al Vasco Arruabarrena y le deseamos lo mejor de lo mejor en su segundo ciclo, en su segunda etapa como director técnico de tu Boquita, de mi Boquita, de nuestro Boquita. Y con esto cierro. Y nos vamos a la tanda. Allá por el año 2015, Riquelme, lo parafraseo porque estoy transmitiendo en vivo y no tengo el teléfono en la mano. Pero lo parafraseo. Dijo, ojalá que al Vasco, por entonces de T de Boca, le traigan los refuerzos de jerarquía que pidió. Porque se lo merece, porque se lo ganó, porque es un buen entrenador y una buena persona. Ojalá que el Riquelme versión 2026 respete al Riquelme versión 2015. Si es un tipo de palabra, de códigos, de valores, como honrar la palabra, como no ser hipócrita, no debería haber ningún problema en que eso suceda. Lo dijo cuando estaba fuera del club. Ojalá que al Vasco le traigan lo que él pide. Para mejorar el equipo, claro está. De eso se trataba la charla. Ahora él es el presidente. Ahora es el que corta el bacalao. Bueno, ojalá que ahora él le haga caso al Vasco Arruabarrena, y se deje de joder por el bien del club que dice amar. Ahora sí, Norman querido, tanda comercial y enseguida volvemos con más Bosteros de Ley, que tenemos mucha información, muchas fotos, muchos videos y sobre todo una efeméride bostera que se las trae, que tiene que ver con una hazaña del Club de Nuestros Amores. Así que no se muevan de ahí. Cortamos el feriado con Bosteros de Ley. Comienzo de espacio publicitario. Mesón del Norte, pizzas, empanadas, canastitas, minutas, postres y mucho más. Consulta promociones y menú diario. Delivery sin cargo al 0348